Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el 13. El título de la prédica es Juan, el enviado para dar testimonio de la luz. Vamos a leer todos. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Yo les decía la semana pasada que hablar del ministerio de Juan, pues no lo puede uno hablar en una sola prédica, uno pasaría mucho tiempo, porque el ministerio de Juan es supremamente grandioso. Los 4 evangelios comienzan prácticamente tocando lo que le pasó con Juan. El que más profundiza es Lucas, pero en Mateo uno ve el ministerio cuando comenzó, antes de comenzar Jesús a predicar, lo primero que hizo fue ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces era necesaria la manifestación de Juan el Bautista. ¿Por qué? Desde el Antiguo Testamento, que lo vimos la semana pasada, para resumir la prédica de la semana pasada, Juan es el enviado, es el que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el profeta que Dios había enviado, que venía como Elías, con el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dijo: no sé, aquí yo venga y era la tierra con maldición. Es que Juan el Bautista es el único que tiene profecía. Dice: este vino por testimonio, para que diera testimonio. Por testimonio quiere decir es que Dios ya había dado testimonio acerca de que iba a venir un hombre. Es planeado por Dios que iba a ir delante de la manifestación de Jesucristo. Ustedes han escuchado cuando va a salir el rey, por ejemplo, que suenan las trompetas y sale un edecán y diciendo: pues el rey, ta 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 ta, y todo el mundo se pone pie y suenan las trompetas y entra el rey. Es como un edecán. Juan es el que viene a presentar ante todo el mundo, ante el mundo espiritual y ante la humanidad, al Hijo de Dios. Imagínense el tremendo ministerio. Entonces obviamente no puede ser cualquier persona. Una persona planeada desde antes de nacer, que tenía que darse el cumplimiento desde cómo iba a ser su nacimiento, más bien su ministerio, no tanto cómo iba a ser su nacimiento, sino que iba a ser una persona que clamaba lo que la semana pasada hablamos: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, que Juan es el que viene delante del Señor para preparar la manifestación de Jesús, es el que lo presenta, el que lo manifiesta. Pero ¿por qué está diciendo que este vino por testimonio, para que era testimonio, para que era testimonio de la luz? Que no era de la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Y entonces usted lee, sigue leyendo, y en ninguna parte Juan está diciendo: él es la luz, ay, vi la luz. No, en ninguna parte dice que es la luz. Entonces, ¿qué es la luz? Por eso es tan importante. Mire, ¿sabe una de las cosas que a mí me encanta de ser cristiano? Es que uno no es religioso. Es que uno no se convierte como la camándula de repetir, sino que lo que me encanta del cristianismo y lo que me convenció a mí de ser cristiano es la misma Biblia. Es que por falta de leer la Biblia es que uno no cree. Pero cuando uno lee la Biblia, es impresionante cómo uno no necesita argumentar, ni hablar carreta, ni embalar a la gente como se dice con mentiras, sino que la misma Biblia le enseña a uno. El mismo Espíritu Santo le enseña a uno. Entonces todo se coincide, o sea, todo es perfecto. La Biblia es como un reloj de mecanismo mecánico, ¿sí? No eléctrico, sino mecánico, que cada pieza gira para que dé la hora, el segundo, y todo se cumple a su tiempo. Así es la Biblia. La Biblia tiene una cantidad de engranajes que a su tiempo Dios vino cumpliendo. Y así hizo con Juan el Bautista. Juan el Bautista es parte del engranaje del tiempo de la manifestación de la voluntad de Dios en la humanidad. O sea, Dios iba a revelar a la humanidad. Pero Juan es la persona que está cumpliendo un ciclo muy importante para que el mundo, la humanidad, pueda conocer a Dios a través de Jesucristo. Entonces, el ministerio de Juan no era cualquier cosa. Yo oré
por mis hijas antes que nacieran. Y yo le doy gracias al Señor que ellas fueron como la respuesta a la oración. Y Él ha cumplido en muchas cosas lo que yo he orado. Pero es que Juan, bueno, leamos en Lucas, que es el que más, vamos a profundizar un poquito más de lo de la semana pasada, porque pues yo les dije que hay que profundizar bastante. Lucas era un periodista, un médico que se convirtió en periodista. No era judío, era un griego. Y él, cuando comenzó a hablar de Jesús, cuando se enteró de Jesús, entonces él quiso recopilar todas las cosas de lo que ha pasado y nos dejó esta carta, que se llama Carta o Evangelio. Es como un libro, como una recopilación de datos muy precisos de lo que pasó antes que Jesucristo se manifestara. Y él fue y habló con María, y habló con el otro, y habló con toda la gente que había pasado, y nos dejó este escrito. O sea, esto es muy precioso. Por eso digo que es muy increíble que Lucas, siendo una persona que era griego, que no tiene nada que ver con los judíos, pudo investigar y se coincide exactamente con lo que escribieron los judíos hacía más de 800 años. Sí, cuando decía, como decía el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, eso lo había hecho Isaías, pero Lucas lo está recopilando y le está diciendo, esto se dio cumplimiento acá. Entonces, cuando les decía del nacimiento de los hijos, bueno, es un paréntesis. Los que van a tener hijos, oren por sus hijos, para que puedan ser el instrumento de Dios, ojalá desde antes de nacer. Y los que ya nacieron y ustedes no han orado, oren por ellos. Yo hablaba la semana pasada antes de salir también con Hernán Darío, que no vino, tiene 2 niñas, y yo les decía, oiga, lo importante que es orar uno por los hijos, para que, como estamos en el valle de sombra y de muerte, el enemigo siempre va a tratar de destruir la vida, para que mueran antes de conocerlo, o para que no sirvan al Señor. Pero cuando usted ora por sus hijos, que desde antes de nacer, pues se los ha entregado a Él, y finalmente yo he visto en mi vida que Dios finalmente cumple esa oración, escuchó esa oración. Yo digo, gracias, Señor, por escuchar la oración, porque ha guardado. Oré por mi hijo mayor, oré por Daniela, oré por Juliana, y siempre han sido guardados, muy atacados como todos, pecadores como todos. Juan el Bautista me está diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, pero el hecho de poder servir a Dios y poder orar por ellos desde antes de nacer, ustedes se dan cuenta. O sea, Daniela Ordica canta, hace las traducciones, Juliana también sirve con los videos, con muchas cosas, con organizacional. Entonces, finalmente, no es tanto porque le sirvan, sino porque verdaderamente nosotros fuimos creados para servirle a Él, porque Él es el dueño. Y si usted puede consagrar para que sus hijos algún día sirvan, así no sea aquí en la iglesia, sirvan para hacer luz en medio de las tinieblas. Porque Juan fue llamado para que no solamente viera la luz, sino para que diera testimonio de esa luz. Entonces imagínense los papás de Juan, Zacarías y su esposa, Isabel, cuando se le apareció el ángel a ese sacerdote en el templo. Estaba en el templo, en el lugar a la derecha del altar del incienso, y él venía a cumplir sus oficios de sacerdote. Ya estaba viejito, cuchito, ya no podía tener hijos, ya ni modo. A la esposa le tenían el sobrenombre la estéril. Sí, entonces cuando en el Antiguo Testamento una mujer no tenía hijos, decían que eso era como una maldición, porque uno debería tener hijos para poder continuar la descendencia. Entonces le decían la estéril, y se burlaba todo el mundo de la estéril. Pero este Zacarías, que servía al Señor también, venía de la descendencia también de ellos, de Aarón, y eran santos, digamos. Estaba a la derecha del altar del incienso cuando dice en el versículo desde 1:11, Lucas 1:11, dice: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. 13. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Si ve que la oración es oída cuando uno va a tener los hijos, cuando usted ora por un hijo antes, no tenga temor que si le dice la estéril, lo que para Dios no hay nada imposible. En su tiempo Dios cumplirá todas las promesas. Dice: y llamará su nombre Juan. Es decir, ese nombre no se lo puso porque, ¿por qué nombre le ponemos a Zacarías? Ay, no inventes eso. No. Ese nombre el ángel le dijo cómo le debía llamar. Juan, que explicamos la semana pasada, quiere decir el fiel a Dios. Es decir, el que Dios, como Dios es fiel,
le puso el nombre a Juan para que también él sea fiel a lo que él había prometido desde el Antiguo Testamento. Por eso él es el conector entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso Juan dice: tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios y no beberá sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde antes del vientre, desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de ellos con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan viene a preparar el pueblo, pero para preparar el pueblo él tiene que dar testimonio de la luz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando uno ve, cuando Zacarías escucha esto, él comenzó a tambalear. No, pero ¿cómo así? Que yo siendo ya viejo. Entonces, ustedes leanlo de tarea para no gastar más. Leanlo de tarea al resto. Entonces, por no haber creído en ese momento, quedó mudo, y hasta el momento en que nació y le preguntaron cómo le iba a llamar, lo vimos la semana pasada, dijo Juan. Cuando dijo Juan, entonces ya pudo él hablar. Vamos a saltarnos hasta cuando nació Juan, ¿Por qué? Dice, desde el 12, bueno, desde el 59, 1:59, aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre le dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en su parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento le fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea, y se divulgaba todas estas cosas. Y todos los que le oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Es que el nacimiento de Juan estaba todo bueno, está bien que nosotros estamos pendientes de Jesús, claro que sí, pero para dar un buen testimonio de Jesús tenemos que entender por qué ese testimonio de Juan y por qué el nacimiento de Juan. Todos estaban esperando, lo dijimos, al profeta, al Cristo y a Elías. Todos los del Antiguo Testamento. Entonces por eso a Juan le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién es? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Eso fue lo que el ángel le dijo a Zacarías. O sea, Zacarías ya sabe que ese niño viene con ministerio incluido, ¿sí? Como un combo. Le da la felicidad de que ya no es estéril, que va a tener un hijo, que le va a servir al Señor, y también le dijo qué es lo que va a hacer. La voz del que clama en el desierto. Entonces cuando el niño nació y dijo que se llamará su nombre Juan, entonces ya pudo hablar, porque él quedó mudo desde el momento de la anunciación hasta el nacimiento, y él profetizó, es decir, fue lleno del Espíritu Santo y habló. Vamos a dejar de tarea que ustedes lean todo el capítulo 1, que es sencillo, para no irnos más tiempo. Vamos a leer desde el momento en cuando él profetiza quiere decir que habla guiado por el Espíritu Santo, y le dice al niño, 76, bueno, desde el 73, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y le dice, y cogiendo el niño en los brazos, le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Escuche, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en camino de paz. Es increíble. Él está diciendo lo que usted va a hacer. Lleno del Espíritu Santo, le está profetizando al niño que tiene 8 días de nacido lo que él tiene que hacer, lo que él va a hacer, porque ya el ángel le había dicho: ese niño nació y será grande delante de Dios, será llamado, y lo llamará Juan.
porque preparar los caminos del Señor. Cuando el ángel le dijo eso y él se quedó callado durante todo el tiempo, ¿a usted le ha pasado que algún día se queda sin voz? Entonces, cuando se quede sin voz, piense usted por qué se quedó sin voz. A mí me pasó algo cuando yo recibí la gracia. Me quedé sin voz un día predicándole a un señor que iba a morir. Y yo hablándole duré como 2 horas hasta que me quedé sin voz. Ya desde ahí yo no podía hablar muy bien. Y resulta que fui al médico y me dijeron que me han aparecido unos nódulos en la garganta. Entonces me operaron los nódulos y me dijo el médico: usted puede hablar, pero no debe hablar. Puede, pero no debe, porque usted acaba de ser operado de las cuerdas bucales. Era como un granito que había salido allí. Entonces yo dije, bueno, yo podía hablar. Y le decía a mi esposa, le decía, cállese, no hable. Resulta que pasó el tiempo del posoperatorio y yo podía hablar, pero no debía hablar. Entonces estaba en una iglesia donde cantábamos al Señor y yo era de los que dirigía para un grupo que se llamaba Ositos para Cristo. Y entonces todo el mundo era, ¿cómo era el lema? ¿Cómo es? ¿Cómo era, Silvia? Que decían el osito, ¿quién no sé qué? Jesús, ¿quién vive? Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. Entonces yo tenía que decir, ¿quién vive? Cristo. Pero tenía que decir acá porque todos los niños, yo era líder de niños. ¿Quién vive? Cristo. Yo estaba recién operado. No importa, yo voy a gritar así. Y resulta que a los 8 días otra vez me quedé sin voz. El médico me dijo, otra vez me tuvieron que volver a operar, ¿no? Que se quede con la boca callada. Usted puede, pero no debe. Juan, el papá de Juan, es lo mismo. Cuando él no pudo recibir la anunciación del ángel, le dijo: usted quedará mudo hasta que todo esto se cumpla. Durante ese tiempo que yo podía hablar pero no hablaba, que ya entendí que yo no debía hablar, me dediqué a leer la Biblia y aprendí a escuchar la voz de Dios. Aprendí que yo puedo. Es que Dios a veces uno piensa que es un castigo. Yo pensando que Dios, ¿por qué me está castigando si yo estoy predicándole a los niños? No, es que Él me estaba enseñando a oírlo a Él. Cállese, usted puede hablar, pero cállese. Como yo estaba tan lleno del Espíritu Santo que acaba de recibir la gracia, entonces yo entendía el lenguaje de Dios y yo leía y ayunaba 2, 3, 4 días y orando y leyendo. Me dediqué fue a leer la Biblia y yo leía y lloraba. Y fue cuando primer encuentro con Dios a través de la Biblia, pudiendo hablar pero sin hablar. Yo entendía a Juan. Él sí se quedó mudo, él no podía hablar. Pero él, durante todo el tiempo de la gestación, los 9 meses, era solamente meditando en las palabras que el ángel le había dicho. Claro, cuando él ya pudo hablar, entonces profetizó y dijo eso: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino, para dar luz a los que habitan en sombra de tinieblas. Mire, cuando nosotros ya somos llamados por Dios, porque luego Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y luego nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Cuando Juan el Bautista tiene que cumplir su ministerio de dar luz, dar a conocer la luz, es precisamente el bautismo que él está haciendo. Bautizarlo es manifestar o preparar el camino del Señor, siendo luz. ¿Por qué? Imagínense que él comenzó a predicar, ¿no?, en los desiertos. Vamos a pasarnos a Mateo. Mateo, capítulo 3. El niño crecía y se fortalecía, ¿no? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Ahí está hablando ¿quién? ¿Se acuerda que les enseñé cómo leer esto, no? Una parte es la que dice Mateo y otra parte es la que dice el Antiguo Testamento, que le está dando cumplimiento. Él venía diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuenta Mateo está contando que Juan decía: arrepentidos porque el reino de los cielos está acercando. Y el comentario de Mateo, por el Espíritu Santo, está diciendo: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Es decir, Juan, cuando llegó su tiempo, se fue para el desierto y escuchaba la voz de Dios, que eran las palabras del Antiguo Testamento que surgían dentro de él. Y él decía: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Es decir, lo que Juan escuchaba en el desierto le retumbaba en su espíritu: es prepara el camino del Señor. Prepara el camino del Señor. Entonces,
luego Juan está diciendo, es que al que me envió a bautizar dijo que sobre quien vea descender el Espíritu Santo, él es quien bautiza con Espíritu Santo. El que lo envió a bautizar. Pero lo que él escuchaba, lo que lo conmovía en el desierto era, prepara el camino del Señor. Entonces él salió al desierto y lo que gritaba era, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Ese arrepiéntase es la obediencia de Juan, de la voz que escuchaba en el desierto, prepara el camino al Señor. Ahora sí comprende la contextualización. Es que cuando uno lo lee, piensa que es una sola lectura de Juan. No, está hablando del contexto también, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces Juan, imagínense, Juan llegó al tiempo que Jesús ya tenía 33 años. Entonces él comenzó a ser llamado, él se vestía como Elías. Elías se vestía con un cinto de cuero y vestía pieles, ¿sí? Y comía langostas y miel silvestre. O sea, él tenía las mismas inclinaciones de Elías. Y el ministerio de él es el de Elías, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, ese arrepiéntanse es el que está haciendo volver a toda la gente de Israel para que escuche nuevamente la voz de Dios. ¿Sí? Porque había 400 años sin profecía. Si usted cogió la semana pasada, como hice yo la semana pasada, que cogió la hojita donde termina Malaquías y donde comienza Mateo, pasaron 400 años, 4 generaciones, y no había habido profeta. Ya todo había escrito, ya la última palabra de Malaquías fue, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande. Entonces todo el mundo está esperando a la venida de Elías. Y este Elías fue el que Juan les predicamos la semana pasada, que dijo, este es aquel de quien decía, este es aquel Elías que había de venir. Jesús dijo, este es el Elías que había de venir. Es el que los quiere hacer volver para preparar el camino para que me encuentren a mí, en otras palabras. ¿Sí? Pero para que encuentren a Jesús, Juan es muy importante porque la palabra arrepiéntanse se le está diciendo a los judíos, no a nosotros. Hay una gran diferencia en el arrepiéntase que Juan está diciendo, porque está haciendo volver el corazón de los padres. ¿Se acuerda que dice el padre Abraham? Y luego nuestro descendiente, ellos decían Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Ellos sí creían a Dios, ellos le obedecieron a Dios, son como un referente del Antiguo Testamento muy grande para los judíos. Ellos se sienten orgullosos de ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahorita tiene el nombre de Israel, que es la nación de Israel, que tiene el nombre de Jacob, en quien Dios está cumpliendo todas sus promesas, pero hace 400 años ellos se han perdido todo. Dios les había quitado la tierra y estaban esperando que viniera el Cristo, que era el que los iba a salvar. El profeta que le anunció a Moisés que debería hablarles como un profeta, que Dios enviaría un profeta. Y estaban esperando también la venida de este Elías, que era un gran profeta que había hecho grandes señales. Pero Juan el Bautista no está haciendo las señales que hacía Elías, pero sí estaba haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los judíos, para que puedan entender el corazón de Abraham, Isaac y Jacob, que estaban esperando la promesa del Cristo. ¿Sí? Pero el Cristo no lo estaban esperando que viniera como el Hijo de Dios, sino que viniera como un gran rey que venía a lucharlos y a librar. Entonces, hacer arrepentir a esta gente era hacerles volver el corazón. ¿Por qué? Porque los judíos no creen que son pecadores. Ellos saben por qué llaman impíos en el Antiguo Testamento a los demás. Porque no conocen a Dios, porque no tienen la ley. ¿Sí? Es decir, y dentro de los judíos los más pulcros y santos eran los fariseos. Los fariseos eran los que daban cumplimiento a la ley. Ellos fueron una organización que comenzó antes de la venida de Jesucristo, porque los fariseos no fueron puestos por Dios. Dijo, bueno, levántese y van a tener una tribu de los fariseos. No, los fariseos no es como hoy en día la gente piensa que es ¿cómo? ¿Ustedes a qué le dicen fariseo? A un hipócrita, ¿no? A un hipócrita. No, ellos fariseo era un nombre, decirle fariseo no es como hoy en día, oye, usted no sea fariseo. No, fariseo es una persona de mucha dignidad. Quiere decir santo. Santo cumplidor de la palabra de Dios. Entonces los fariseos andaban y eso no era que los tocara, porque llegó el fariseo y todo, el sumo y el no sé qué. Y los saduceos tenían mucho dinero. Entonces era una clase política y religiosa que gobernaba y manejaba la mente de todo el mundo y creían que eran los santos, justos, y me han dicho, ellos iban para el cielo. Entonces el corazón de Juan es hacer volver a esta gente que no creía que son pecadores, volverlas hacia Dios diciéndole arrepiéntanse. ¿Sí? Escuche.
Juan es muy importante porque Dios se va a manifestar a través del pueblo de Israel que vendría de Abraham, de Isaac y Jacob. Por eso Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Sí? Hijo de Abraham, hijo de David. Porque a Abraham le ha prometido que yo iba a enviar un rey, reyes saldrán de ti, y a David le dijo que voy a darte a ti uno que herede el reino, tu trono, pero eternamente y para siempre. Por eso el libro de Mateo está escrito por un judío que estaba esperando la venida de un rey y que escuchó la voz de Juan y recopiló toda esa información diferente a la de Lucas. ¿Sí? El evangelio de Mateo es la noticia de un judío que le servía al rey Herodes recaudando impuestos y escribió, oiga, este es el rey, este es el Cristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, y comenzó a hablar de eso. Y luego comenzó a hablar también de la manifestación de Juan el Bautista y lo que le decía Juan el Bautista a los fariseos que se creían santos, y les decía, arrepiéntense, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mire, yo les digo una cosa. Cuando nosotros estamos siendo formados con este tipo de prédicas para dar un buen testimonio de Jesús, hay dos posibilidades. Uno, que usted tiene una felicidad muy grande de conocer bien a Jesús y poder ser un buen testigo. Y dos, que usted no va a ser casi escuchado, porque la gente lo que quiere escuchar es otro tipo de prédicas. De la familia, de cómo ser buen papá, buena mamá, buena hija, cómo tener vida de éxito. Pero Jesús, la Biblia no fue escrita para eso, sino para que nosotros conociéramos a Dios y llegáramos a dar fe de Él. Fe de Él, que es la fe de Dios. Dios envió a su Hijo y tiene fe en Él y lo revela y nos lo quiere revelar a nosotros, pero el primero que lo iba a ver era Juan el Bautista. El primero que lo iba a discernir entre toda la humanidad era Juan el Bautista. Aunque fue anunciado a María, María sabe, ese hijo no es de José, ese hijo es hijo de Dios. Pero no podía decir nada, porque ¿quién le iba a creer? Que estaba embarazada, ni José quiso creer, no creyó, y como no creyó, entonces se le tuvo que aparecer el ángel y decir, no la deje, porque lo que van a hacer es el hijo de Dios. Entonces la aceptó, porque ellos también creyeron a las profecías que hablan de Jesús. Pero este es el que viene delante de Jesús, antes que Jesús se manifiesta al mundo, es el que viene manifestándose a Israel para hacerlos volver y para que puedan creer en Él. Pero para que puedan creer en Él, tienen que decirle quién es usted y quién es Él. Hay una diferencia entre el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús, a pesar de que los dos fueron anunciados por el ángel Gabriel. Uno es que es hijo de hombre, hijo de un hombre y una mujer que tuvieron que tener una relación sexual, y de ahí nació Juan el Bautista. Es decir, es un pecador, ¿cierto? Es un pecador. Mire, Juan lo dijo, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces vino Jesús a Galilea a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque Juan sabe que el bautismo es para diferenciar entre uno y otro. Juan el Bautista fue llamado para decirle a la gente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El que viene después de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Después de mí, después de lo que yo les voy a hablar, viene uno que tiene el poder para bautizarlos con Espíritu Santo y con fuego. Solamente yo les estoy anunciando que se arrepientan para que lo puedan encontrar. ¿Qué es ese arrepentimiento? Que no conoce a Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento? No conocer a Dios. Si yo le digo, usted arrepiéntase, ¿qué le estoy diciendo? Oiga, arrepiéntase. Ay, no, pastor, ¿usted acaso ve las visiones que sabe lo que yo hago? No. Le estoy diciendo, si no conoce a Dios, arrepiéntase. Juan el Bautista lo que está diciendo es, usted no conoce a Dios, es decir, usted no conoce a un hombre verdaderamente santo. Y el bautismo que yo voy a hacer es para dar a conocer a Israel, a ese que viene sin pecado, a manifestarlo para que ustedes puedan conocer que Él es el reino de los cielos, el que viene sin pecado para salvarlos. Pero todos ustedes tienen que declarar quiénes son. ¿Sí? Hay una gran, ¿qué digo yo? Nosotros tenemos una especie de estorbo en nuestra vida de fe, en nuestra vida, en esta época, en esto, estamos en el año más de 2000 años después de venir de Jesucristo, y casi la mayoría de las personas piensan que son hijos de Dios.
¿Sí o no? O sea, persona que ha nacido en país católico dice que es hijo de Dios. Y entonces, si todos nosotros nacimos como hijos de Dios, entonces Jesús es uno como más. ¿Sí? Es uno más, es otro hijo de Dios. Pero hágame un favor, cuando Juan estaba bautizando, pasaba uno, lo metía en el agua y él tenía que confesarle sus pecados. Al 3. Sí. Entonces dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, 3. Desde el 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué? ¿Qué era lo que hacía? Es decir, ellos confesaban pecados. Cuando usted hay de pronto a una iglesia y a usted lo han bautizado porque usted confiesa sus pecados, está bautizándose con el bautismo de Juan. Si usted cuando se lo bautizaban dijeron, yo me bautizo porque es que yo soy un pecador y yo quiero que mis pecados queden enterrados. Ese es el bautismo de Juan. ¿Sí? Porque ellos iban allá para confesar que sí son pecadores. Entonces salía de su boca los pecados. Entonces cuando vino Jesús, Juan dijo, no, un momentico, el pecador soy yo. Usted no. Usted es el que me tiene que bautizar a mí. Y usted viene a mí. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Dijo, mas Juan se lo ponía diciendo 3:14. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Esa es otra predica. Porque Jesús está diciendo, deja que cumplamos toda justicia. Pero ¿qué es que cumplamos toda justicia? Que los designios de Dios se deben cumplir porque Él nació para bautizarlo y Él debe ser bautizado. Esa es la justicia de Dios que debe cumplir. Él tenía que ser bautizado no como un pecador, sino para que Dios lo reconociera dentro de los pecadores. Pero alguien tenía que hacer eso. Eso no puede hacer cualquier persona que salió de la nada a bautizar a la gente y diferenciar entre uno y el otro. El nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Juan es hijo de Elizabeth y de Zacarías. Pero Jesús es hijo concebido de María, pero el padre de él es Dios. Entonces, ¿quién va a dar a conocer eso? ¿María? ¿Los apóstoles? Dios. Y apoyado con el bautismo de Juan. Juan es el que viene bautizando a todos para poder que la gente vea la diferencia entre él como profeta, que la gente estaba esperando al profeta y pensaban que de pronto hasta él podría llegar a ser el Cristo. Entonces él, para menguar, tenía que bautizar delante de todo el mundo y ser reconocido por Dios, que no es Juan, sino que es Jesús, pero que Juan iba delante de él para mostrarle a Israel y poderle dar arrepentimiento y preparar a ese pueblo y disponerlo para que puedan encontrar a Jesús. ¿Por qué al pueblo? Porque Israel es el que tiene la ley. Uno no encontraba Biblias en ningún otro país, ni en Roma, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque los libros del Antiguo Testamento los tenían eran los judíos. Y si estaba en otros países, eran copias, pero que habían sacado para que los tuvieran otros judíos en otra parte. Pero normalmente se leían en las sinagogas. Isaías, Malaquías, todos los profetas se leían en las sinagogas y luego se oraba. Cuando Jesús llegó, también llegó a la sinagoga y sacaban el rollo del profeta Isaías, y él también encontró la parte donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es la prédica que sigue. Pero esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender que cuando dice que este vino por testimonio, para que ese testimonio es la luz. ¿Qué es la luz? Es que una persona llega a la luz cuando confiesa que es un pecador. Hay gente que quiere esconderse de decir que es pecador. La vez pasada ustedes saben que sacaron ahorita una cantidad de decretos que vende las empanadas y que si usted compra ¿cómo es que se llaman? Que son, eso tiene un nombre en la justicia, prevaricar. O sea, usted ha comprado a los jueces, usted ha tenido que sobornar a un policía todo el mundo, no, yo no. No, usted dice mentira, no. Usted ha robado, no. Todo el mundo, nadie hace nada.
porque nadie es capaz de sostener que es un pecador. Por eso Juan uno no dice que arrepiéntase de los pecados, porque todo el mundo sabemos que somos pecadores. Arrepiéntase de no reconocer que es un pecador que necesita un Salvador. Y no puede conocer al Salvador si no reconoce que es pecado, porque Jesús viene a salvar a los pecadores que se arrepientan. Y la única forma es alumbrar sobre los pecadores para que ellos confíen. Sí, entonces llegó la luz y es como si lo encontraron a usted desnudo. Y prende la luz. ¡Ay! ¡Ay! Me encontró desnudo. Entonces usted busca qué ponerse. Lo mismo, cuando Juan vino a decir arrepiéntanse, está diciendo, usted también no es un pecador. Los que son humildes iban allá y se bautizaban y decían, yo soy un pecador. Y en Lucas está diciendo, no haga tal cosa, no haga tal otra. Por eso Juan no pudo entrar al reino de los cielos como hijo de Dios, sino como siervo. Por eso le quitaron la cabeza antes, porque él estaba mirando bajo la ley. Por eso es tan importante discernir la ley y el evangelio. Estamos avanzando en nuestra vida de fe para dar un buen testimonio de Jesús, hablando de Juan, para que cuando lleguemos a encontrar un poquito más adelante, usted pueda discernir entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, el arrepentimiento de Juan, el arrepentimiento de Jesús y lo que nosotros predicamos ahora. Una persona no puede conocer a Jesús si no reconoce que es un pecador. Una persona enferma no puede ir al médico si no le dicen de qué está enfermo. Hay gente que está enferma de cáncer. Ay, no le diga. No le diga, porque si le dice, ay, no, hay que decirle para que tome cartas en el asunto. Entonces Juan es el que es enviado delante de Jesús para preparar el camino para Jesús, porque Jesús viene a salvar a los pecadores que se arrepientan. Pero los judíos no creen que son pecadores. Le dicen pecadores a los que no tienen la ley, a los que no cumplen la ley. ¿Por qué? Porque la ley, escuche, la ley dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos son la base fundamental del Antiguo Testamento por la cual son guiados los judíos. ¿Sí? Y nosotros, los que no somos judíos, pues no teníamos ley. A nosotros ha llegado algo de conocimiento de eso y nuestras leyes están fundadas en eso, pero no es eso. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo es fundamental. Pero como todo mundo confiesa que es un pecado, quiere decir, ni amo a Dios, ni amo al prójimo. ¿Es así o no es así? El pecador es el que no puede dar cumplimiento a la ley. Y los judíos pensaban que estaban cumpliendo la ley, y Juan les está diciendo a ellos, capítulo 3 de Mateo, tres siete dice, al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento a los judíos, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja de fuego. Es que nos faltan varias prédicas, no alcanzamos, estamos avanzando poquito a poquito, como el reloj, ¿sí? Mientras que el segundero daba una vuelta, un minuto, el minutero solamente mueve un poquito. Pasaron 8 días y avanzamos un poquitico, pero ya el segundero dio mucha vuelta. Mire, es muy importante entender que si las personas no se confiesan pecadores, no pueden encontrar a Jesús. Dar testimonio de la luz es reconocer que Él es el que tiene la vida, porque Juan está diciendo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hay una diferencia entre Juan y Jesús. En Jesús está la vida, en Juan está en mostrar quién es el que tiene la vida, que es la luz de los hombres. Pero no puede encontrar que Jesús es el que nos da vida, es el creador, que es lo que ya hemos visto durante todo este año, que todas las cosas por él fueron hechas, que sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho, que el Padre da testimonio de él, que la Biblia da testimonio de él, que los cielos cuentan su gloria, y que ahorita Juan lo está anunciando, está diciendo, prepárense, por favor, arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse que ya viene el reino de los cielos, arrepiéntanse. Si mueren sin arrepentimiento, sin reconocer que son pecadores, Él no los va a poder salvar, en otras palabras. Él no les va a poder dar vida. Eso es ser testigo de la luz. Si alumbra sobre nosotros la palabra, usted tiene que reconocer que es un pecador. Cuando yo leí la Biblia, yo entendí, yo soy un pecador. Y Jesús es el Hijo de Dios. Eso es dar evidencia de la luz. Cuando usted va a predicar a alguna persona,
antes de hablarle de muchas cosas, lo primero que tiene que reconocer, lo que hemos visto durante todo el año, la Biblia fue escrita por Dios. La creación no es el resultado del Big Bang. Yo no soy resultado de una generación de micos y de Homo sapiens. No, yo no soy de la descendencia de los micos. Los micos tienen su genética y nosotros es muy distinta. Es más cercana a nuestra genética a los cerdos que a los micos, que no les digo todo. Por eso los demonios quieren entrar a los cerdos, no a los micos. Porque se parece más en la carne, a la temperatura y a todo, a la de un cerdo. Por eso será que les gusta más la carne de cerdo que la de mico. Ustedes han comido mico, yo comí ya mico. Pero es muy rica la de cerdo, ténganlo por seguro. Mico es muy duro. Duro. En cambio la carne de cerdo, hasta la fragancia. Por eso es que los demonios quieren irse también a los cerdos. ¿Sí? Porque hay más. Nosotros no venimos a este mundo como causa de la descendencia de los animales. Somos creados por Él. El diablo nos desvió de Él. Dios quiere recuperarnos, pero para recuperarnos tiene que hacer la profecía de cómo lo va a hacer. Voy a enviarles un poderoso Salvador, pero antes que venga el Salvador voy a enviarles a uno que se los va a presentar, pero para el día que lo presente Él va a manifestar lo que es la luz y las tinieblas. Ustedes están en tinieblas, Él viene de la luz. Y si viene de las tinieblas, usted tiene que reconocer que usted está en tinieblas, quiere decir que usted no ha visto a Dios. ¿Sí? ¿Quiénes están en tinieblas? Los que no han visto a Dios. ¿Quiénes están en la luz? Los que han visto a Dios. Los que conocimos a Jesús, los que vimos la obra de Dios, hemos visto a Jesús. Los que están ciegos es porque no han visto a Dios. Hay ciegos espirituales y hay ciegos de verdad. El ciego de verdad nunca ha visto, el ciego que nació siendo ciego nunca ha visto el color ni le hace falta. No le hace falta, ¿cierto? Pero al que alguna vez vio y terminó siendo ciego, sí le hace falta ver los colores. Nosotros un día pudimos ver a Dios por medio de Abraham en el huerto del Edén y luego nos cortó la vista de poderlo volver a ver. ¿Sabe hasta cuándo lo podemos volver a ver? Hasta Juan el Bautista lo vino a presentar después del bautismo. Desde el huerto del Edén, que el hombre caminaba con Dios, hasta cuando Juan el Bautista lo presentó. Vamos a terminar con Mateo. Mateo capítulo 4. Después que Él lo dejó bautizar, ¿no? Entonces, versículo 12, 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Es que cuando Juan el Bautista lo presentó, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, les presentó al que es la vida, al autor de la vida, al que nos puede salvar de nuestro pecado, pero necesita arrepentimiento. Los judíos, nosotros necesitamos arrepentimiento, sí, pero distinto al de los judíos. La semana entrante lo vamos a ver, pero nunca se bautice con el bautismo de Juan. Tiene que bautizarse con el bautismo que Jesús ordenó. El que se bautiza con el bautismo de Juan confiesa los pecados. El que se bautiza con el bautismo de Jesús confiesa su nombre y la salvación. Es diferente, abismalmente diferente. ¿Sí? Porque Juan bautizaba a estos para que encontraran a Jesús con corazón arrepentido diciendo: soy un pecador, soy un pecador. Entonces Jesús venía y lo podía salvar. ¿Sí? Pero nosotros ya somos pecadores. Pues no es sino que usted ya soy un pecador, no necesita el bautismo de Juan. Y luego crea en Jesús y se bautiza con el bautismo de Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora es muy importante. El bautismo de Juan es el bautismo que revela al que es verdaderamente hijo de Dios, completamente distinto a toda la humanidad. Por eso está diciendo: arrepiéntanse. Jesús está diciendo: arrepiéntanse. En Mateo, ahí está Mateo 4 nuevamente. ¿Sí? Mire lo que predicaba Jesús. Mateo 4. Después de que luego dice, desde 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que amados los unos a los otros. No, Jesús enseñó fue amados los unos. Lo primero que enseñó fue arrepiéntanse. Hechos capítulo 2. A ver, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 37, desde el 36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, entonces ¿qué hacemos? Pedro les dijo que amaos los unos a los otros. Arrepentíos. Arrepiéntanse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es otra predica. Pero siempre dar luz, como Juan, es decirle lo que por eso le digo, no a todo el mundo le gusta que le diga arrepiéntase, le gusta que le digan una prédica acerca de cómo tener bien sus hijos, cómo tener bien a los papás, cómo el esposo se arrepienta, que no se va a decir vergüenza, que la mujer obedezca, que tenga plata. Pero si no habla de Jesús y no le dice arrepiéntase, no es el evangelio. El evangelio comienza diciendo, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo comienza? Arrepiéntase. Juan dijo arrepiéntase, Jesús dijo arrepiéntase, Pedro dijo arrepiéntase. Y yo les digo a los que no conocen a Jesús, arrepiéntanse porque están en tinieblas todavía, no han visto la luz. Amén. Vamos a orar por nuestro espíritu. Dios el Padre, te damos gracias porque tú enviaste delante de Jesús a Juan para que no todo el que confiara en la ley pensara que se podía salvar por cumplir la ley. Señor, nosotros solamente tenemos que confesar que somos pecadores para que podamos encontrar el camino para encontrar a Jesús, que también nos dijo arrepiéntanse y puedan creer en mí. Ayúdanos, por favor, para que nosotros tomemos el arrepentimiento como el camino que prepara para conocer a nuestro Salvador. Que todos los que no conocen tu amor, que todos los que no han experimentado la gracia, lo puedan experimentar viendo la luz, Señor. Viéndote a ti, que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo que estábamos esperando. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no vivamos en las tinieblas, sino para que nosotros también seamos luz en medio de las tinieblas, que podamos testificar la luz, así como Juan dio testimonio de la luz. Nosotros también tengamos la capacidad, por medio del Espíritu Santo, para dar a conocer la luz, Señor. Que cuando nosotros revelamos la luz, los pecadores salen y se pueden arrepentir. Cuando no hay luz, no hay pecadores, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.